hay sobrepicos en ángulos altos por el contrapeso. Entonces pues no es como tal problema de los polos, sino el contrapeso hace que llega un punto en donde el contrapeso le ayuda a bajar. Pues por eso se generan esos sobrepicos. Y lo otro es lo que tan duro se baje, ¿no? Si se baja mucho, pues entonces él responde más rápido. O sea, trata de subir más rápido, y como el contrapeso le ayuda hay una parte en donde el contrapeso ya solo se lleva la planta, pues hay sobrepicos. Pero en ángulos bajos, en ángulos bajos, de bajada sí hay una pequeña recaída, pero al subir la estabilización es sin sobrepico. Ahí pega en el tope, entonces rebota, por eso sube más alto. Cuando no pega en el tope no hace eso. Y esta sería la planta por retroalimentación de estados. Buen día. A continuación vamos a exponer y explicar esta práctica de laboratorio. Bueno, inicialmente se escogieron los polos, en este caso fueron menos 0.01, menos 1i, y el otro polo fue de menos 0.1, menos 2i. Estos fueron elegidos así porque permitían que la planta fuese más rápida, que esta fuese más ágil, sin un sobreimpulso. En el proceso, en el desarrollo del laboratorio, nos dimos cuenta que si el polo se aumentaba, por ejemplo a 0.1, la planta se demoraba más en responder. También que cuando lo estábamos simulando, estaba arrojando demasiados errores. Sin embargo, ya en la planta física, cuando se estaba probando, se estaban haciendo los ensayos, había algo en particular, y era que habían más factores que afectaban este funcionamiento. Entonces, finalmente, estos polos se hallaron a prueba, ensayo y error. La ubicación de los polos no es algo que se hace al azar, sino que se tienen en cuenta ciertos parámetros tanto para la parte real como para la parte imaginaria. Primero, recordemos que nuestros polos deben estar ubicados a la parte izquierda en el eje real para que no se vuelva una función inestable. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que entre más cercano esté la parte real al cero, más rápido responderá la planta. Obviamente si chiquitamos mucho este valor, en la parte de simulación va a funcionar, pero en la planta real no, puede que no, puesto que pues son valores ya demasiado pequeños que llevarlos a la vida real suelen complicarse. El otro parámetro es que en la parte imaginaria, entre más lejos estén del punto cero, más sobrepico tiende a generar la planta.
Entonces hay unos puntos en donde al pasar de ciertos límites se genera sobreimpulso. Recordemos que si la barra imaginaria de uno de los polos es muy lejana de la otra, la planta tiende a responder en mucho más lapso de tiempo. Entonces se pierde ese tiempo de respuesta rápido que se quiere en un inicio. Entonces estos serían los parámetros que se utilizaron durante las pruebas con la planta para establecer los polos del controlador. En primer lugar, cabe destacar que la función de transferencia de la planta se obtuvo de forma manual sin uso de software, solamente utilizando los conocimientos adquiridos en el área de control bastaron para poder identificar qué función de transferencia manejaba nuestra planta. En este caso, como requeríamos modificar polos para mejorar la respuesta de la planta, fue necesario convertir la función de transferencia obtenida en un segundo orden, puesto que el control de un primer orden resulta más complicado y complejo. Para esto se hace uso de la herramienta de ident. La utilizamos para que por medio de una señal de entrada, que en este caso sería el valor de forma de escalón unitario que para nosotros en la respuesta no nos daría un 1, sino que nos da como resultado el ángulo con el que estamos obteniendo la función de transferencia. Y la salida es como tal la respuesta de nuestra planta. Ya con esto en IDEN se establecen los polos que nos van a permitir tener dos estados. En este caso vamos a manejar dos polos y esto nos permite tener dos estados. Y para este también vamos a tener como respuesta que no tenemos ningún cero. Esto lo que hace es que nos permite que sea más fácil el control de nuestra planta. Para hallar las ganancias de nuestro controlador, primeramente hallamos los polos deseados y los polos característicos. Los polos característicos los sacamos de nuestra función de transferencia, del denominador de nuestra función de transferencia. Nuestra función de transferencia previamente la sacamos con la función ident. Posteriormente utilizamos los polos deseados y los polos característicos para hallar las ganancias. Teóricamente, estas ganancias hay que multiplicarlas por la matriz inversa de t. Sin embargo, nuestro controlador ya está en forma canónica controlable. Debido a esto, no es necesario, en nuestro caso, hallar la matriz inversa de t.